Y ahora presten atención a las siguientes cifras, y es que Lima y Arequipa son las regiones con el mayor número de casos de feminicidio, según lo ha reportado el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. En los últimos 8 años se registró el asesinato de más de 1000 mujeres en lo que va de este año ya se han reportado 48 casos de feminicidio, según el Ministerio Público. De acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Criminalidad, el 56,2% de víctimas tiene entre 18 y 34 años, casi 17% entre 35 y 44 años y el 10% entre 45 y 54 años. Entre enero y julio hubo 7 casos en mujeres menores de edad que también se reportaron como feminicidios, ¿no? Menores de 18 años. Cifras de violencia muy preocupantes sin lugar a dudas. Vamos a establecer comunicación telefónica con Juan Wambachano, él es gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, quien ha emitido este reporte que acabamos de darle cuenta. Señor Wambachano, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, es preocupante en realidad la cifra que han dado. En los últimos 8 años, 1001 mujeres han sido asesinadas, ¿no? Han sido víctimas de feminicidio en nuestro país, donde el mayor nivel de incidencia es en Lima y Arequipa, según su reporte. ¿Cuáles son, digamos, las acciones que se están tomando para evaluar la evolución de estas cifras lamentables en nuestro país? Sí, bueno, efectivamente es lamentable informar que en los últimos 8 años más de 1000 mujeres han sido asesinadas en un contexto de feminicidio. Acá hay 2 elementos importantes que hay que mencionar. En el Perú mueren más hombres que mujeres, sin embargo, las formas y las características de cómo son asesinadas las mujeres nos colocan un elemento sumamente importante y preocupante. Mientras que los hombres mueren en un contexto de robo o ajuste de cuentas o venganza o enfrentamiento entre pandillas o delincuentes u otro motivo, las mujeres mueren en un contexto por celos o que se resiste continuar o regresar con la pareja o en todo caso una supuesta infidelidad o porque la víctima se resistió a tener relaciones sexuales u otro contexto de género, nos coloca una preocupación de que a pesar de los esfuerzos del gobierno en todos los niveles, desde el 2009 hasta la fecha son 1001 mujeres en el que son las más jóvenes las que son asesinadas. Estamos hablando de un promedio de 10 mujeres en el Perú mensualmente son asesinadas en un contexto de feminicidio. Terrible. Y de ellas, 6 de cada 10 tenían entre 18 y 34 años. Y es mucho más preocupante, porque 6 de cada 10 de estas víctimas tenían hijos. En el cálculo que hemos hecho en el observatorio, casi más de 1000 niños, niñas y adolescentes se han quedado huérfanos de madre y en algunos casos de madre y padre. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de hombres que después de asesinar a su pareja se suicidan. Entonces, nos coloca de que este porcentaje, muchas de ellas han sido asesinadas, asfixiadas y estranguladas. El 58% de ellas han sido asesinadas dentro de la casa. El lugar considerado más seguro se convierte en el lugar más inseguro para algunas mujeres. Señor Wambachano, ¿y las cifras que ustedes analizan dan cuenta de quiénes son los que mayoritariamente terminan siendo los autores de estos crímenes? Correcto. Los datos que nosotros manejamos es que de esas 1001 mujeres que se han registrado, el 55% de los presuntos victimarios tenían o tienen 18 y 34 años. El 9.2% de esos presuntos victimarios se suicidó después de cometer el feminicidio. Es más, el 43% de los presuntos victimarios nació, según las partidas DNI que hemos hecho la evaluación, en 5 departamentos: Lima, Cajamarca, Junín, Cusco y Huánuco. 43% de los presuntos victimarios habían nacido o han nacido en 5 departamentos del país. Son personas también jóvenes y de alguna manera
cuando realizamos la relación entre la víctima y el presunto imputado, 80% ha sido su pareja o expareja. Ese es, digamos, casi un factor común. 80% de los que cometen estos asesinatos, estos crímenes, resultan siendo parejas o han terminado una relación con las mujeres que terminan perdiendo la vida como consecuencia de este crimen. Correcto, porque incluso ya hemos encontrado enamorado, ex-enamorado, novio, exnovio, y se convierte en el último eslabón de una cadena de violencia. Julio, más de 1 millón de denuncias por violencia familiar del 2009 hasta el 2016, 8 años, más de 1 millón de denuncias, y esto es mucho más crítico, porque los estudios de victimización nos indican de que de cada 6 de cada 10 víctimas no denuncian los hechos de violencia. Es decir, solo 4 de cada 10 denuncian hacia las autoridades un hecho de violencia familiar. O sea, lo que nos está diciendo con esto es que el feminicidio termina siendo el peor desenlace de estas denuncias de violencia que existen y que se dan 1 millón de denuncias en realidad en los últimos 8 años. Si nosotros atendemos estas denuncias, ¿podríamos evitar las consecuencias como feminicidios en nuestro país? Correcto. Es tiempo de desarrollar, de invertir en justicia y pasar de un enfoque, si bien es cierto, la persecución penal y el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio Público, desarrollando fiscalías que en adición a sus funciones puedan investigar casos de feminicidio y acciones de prevención, hoy es necesario, a partir de los patrones ya identificados a nivel de edad, a nivel de la relación, el perfil del presunto victimario, de las características, es la necesidad de anticiparnos e identificar a mujeres en riesgo y en alto riesgo para que el Estado pueda ejercer una lógica de prevención focalizada y específica a partir de los patrones identificados. Y lo has dicho muy bien, ya se ha identificado, mira, casi el 5 de cada 10 casos se registra en 5 departamentos del país: Lima, Junín, Arequipa, Ancash y Cajamarca. 2, las mujeres tienen entre 18 y 34 años. Hay una relación de pareja en un 80% como principio. Entonces, si ya sabemos el perfil de los 1.001 casos de los últimos 8 años, casi el 20-25% de esas mujeres tocó las puertas del Estado denunciando su hecho de violencia. Le dieron a muchos de ellos acciones de medida de protección. Sin embargo, a pesar de eso, fueron asesinadas. Entonces, el Ministerio Público, ha venido desarrollando un conjunto de acciones para mejorar su gestión de información. El registro de feminicidio no queremos convertirlo solamente en un mecanismo estadístico, sino que permita tomar decisiones. Bien, Juan, te agradezco mucho por esa comunicación. Muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco más a detalle las cifras y el monitoreo que viene haciendo el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y que claramente nos da cuenta de que estos feminicidios terminan siendo consecuencia de los actos de violencia familiar, de violencia entre las parejas, de violencia incluso contra los niños, contra los menores, incluso hasta con las personas de la tercera edad. Terminan denunciándose desde un principio. Si no se les hace un seguimiento, un monitoreo, no se trata de evitar que esto siga escalando, terminan convirtiéndose en estas cifras de feminicidio.